Ahí está Fernando. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien. ¿Tenía unos auriculares por ahí, mano? Sí, acá. Hola, ¿me oís? Sí, algo mejor. Esos son de Friki de Fornite o algo así, ¿no? ¿Qué onda? ¿Todo bien? Sí. Bueno, ¿qué te iba a decir? No lo vamos a grabar ahora, ¿no? Porque estoy re loco. ¿Qué te pasa? Nada, tengo los ojos chinos, boludo. ¿Querés que me ponga unas gafas? Con gorra y todo, chacho, mirá cómo estoy. ¿Estás todavía en la misma casa esa que estuve yo o te cambiaste? No, ya me mudé. Nos mudamos a una casa nuevita acá en Paralel, a una cuadra del Apolo, bro. ¿Sí o qué? Sí. ¿Y qué tal en Barcelona? Bien, hermano, todo bien, todo tranquilo. Hoy nos levantamos a las 6 de la mañana, fuimos a Sí, pedalear a la montaña con el mono y con el Tansly, así que bien, vi, estuvo bueno. vi Y ta- ahora esperando que se hagan las 8 para salir a andar de vuelta, boludo. he visto que ahí todos salís por la mañana, tío. Aquí ninguno conseguimos salir por la Y mañana. Aquí a pasa las que 8 no hay son movimiento. re poquitas horas, boludo, lo que nos dan para salir a andar y para hacer deporte, y si no las aprovechás a full, Sí, sí. al final terminás quedándote con la gana, ¿entendés? Ya. Pero igual yo llego a las 11 a casa y entre que me acuesto y eso, a la mañana no me levanto Claro, te acostás a las 2 de ni la en mañana. pedo. Sí, me pasa igual, sí. A mí me pasa igual. Y ahí en Argentina todavía ni pueden salir los En chicos. Argentina todavía no. Yo lo sé por mi madre que vive ahí, por ejemplo, por el momento dejan salir en días, o sea, de a días, a la gente con números pares un día y a la gente con números impares de DNI otro día. O sea No. que, y por ejemplo, mi madre me Una contaba que, película de miedo de eso ya, sí, tío, sí, así sí. futurista. Mi mamá me contaba que, por ejemplo, que si vas a un comercio, a un negocio a comprar o así, el comerciante te pide el DNI para ver que realmente seas par o impar de DNI, y dicen que si no te toca salir, no te venden, que te mandan a la casa directamente. No. Sí. ¿Se lo toman en serio ahí o qué? Bueno, qué sé yo, o sea, ellos empezaron bastante más tarde que nosotros, pero, por ejemplo, ahí les están dando ayudas, le dan comida, han rebajado los alquileres. Acá, por ejemplo, a nosotros que recién entramos al piso este, el primer mes lo pagamos completo estando en cuarentena ya, y el segundo mes, porque nosotros la llamamos y le dijimos a la Claro. propietaria, nos dijo, sí, páguennos la mitad, pero igual, ¿viste? Es como, Sí, nosotros, si uno no lo dice, no te dicen ellos mismos, mirá, por la situación no, te hombre. cobramos la mitad. Claro. Sí, ahora tocaba renovar el contrato y el casero quería subirnos el alquiler. Y Sí, le ahora dice, con la ¿cómo? situación, ¿de dónde querés que Claro, lo saquemos que la plata, tiene, no? tiene suerte que yo no tenga casa en el pueblo con mi familia y me vaya a tomar por culo de aquí, como hacen Claro. todos los estudiantes, han tirado todo. Sí, acá igual, acá la gente que estaba estudiando en Barcelona o que estaba alquilando piso en Barcelona se han vuelto a los pueblos Sí, porque claro, están pagando un alquiler para estar encerrado en la casa, no se puede estudiando trabajar, no con se el puede hacer nada, ordenador, o sea que, ya. claro. Y yo, Ojalá imagínate, tuviera, yo que ojalá tuviera. trabajo con niños, con la escuelita de BMX, hasta julio por lo menos no se retoman las actividades con los niños. Sí, La Asociación de Ciclismo Catalana tiene a todos los clubes parados, por lo que también se para la Poma Bike Park, que es donde se... donde doy las clases, ¿viste? Sí. Así que nada, o sea, estamos gastando dinero que no entra de ningún otro lado, No, o sea que es heavy. No sé qué interés hay detrás de eso, pero es heavy, tío. Se ha jodido queda todo, sin todo batería. el año se jodió ya para Y nosotros. sí, para nosotros sí, Viajar y se todo. cancelaron un montón de eventos, un montón de campeonatos, eh, con esto de que la gente no nos deja estar en grupo. A ver, que en nuestro caso, viste, la bicicleta es un deporte bastante individual porque andamos, no Sí, se puede ir de a más de a uno en bici haciendo trucos y freestyle como hacemos nosotros, pero juntarse con los amigos, imagínate, a mí no me gusta salir a montar en bicicleta solo, grabarme solo, hacer cosas solo, o sea, hasta lo veo un poco peligroso porque te puedes lastimar o caer o lo que sea sí, y estás yo solo y igual, tío. qué sé yo, o sea, yo Es que prefiero hay que estar con los chicos. por un lado lo bueno del BMX es eso, de que no depende de nadie, puede hacerlo solo, pero por otro lado
lo bueno de BMX son los amigos y montar con... Exacto, la camaradería, o sea, juntarse con los chicos, reírse, hacer una birra al final de la sesión, Claro, quién no le claro. gusta? Sí, Bueno, sí, sí, por culpa de esto es la primera vez que tengo cerveza en casa, porque no me lo puedo tomar en la calle y está en casa. Y lo mismo me claro, tomo la primera a las 3 de la tarde ya. hay que hacer ejercicio para que pase el tiempo más rápido. Todas las horas que tenemos metidas en casa. Ahora viendo el 100 una y otra vez en casa. Heavy ese Sí, vídeo, ¿eh? Cago en la puta. salió. Al Y final salió una vez más esos fue como de... leftovers, bro. Sí, sí, me lo dijiste, me quedé loco. Y si, como siempre, confían sale de repente, que Sí, no sí, avisa. no hay sin previo aviso. Ahí es tirar la bomba atómica. Cómo Las es ganas, bro. montar con esa gente y grabar y eso. Qué Y la bueno. verdad que, a ver, siéndote sincero, es igual que como salir con todos ustedes, porque, o sea, ya los chicos hemos llegado, tenemos una amistad, somos todos amigos, o sea, Sí, que como hago bromas con ustedes o me río con ustedes todo el rato, con ellos es lo mismo y de parte de ellos igual también, o sea, lo único, lo único y más importante en este caso es hablar inglés, aprender a hablar inglés para enterarse de lo que está pasando, de lo que hablan, de lo que te dicen y una vez que llegas al, bueno, como nosotros, que alcanzamos el punto que podemos hablar en inglés y hacer te broma puedes en inglés, morear igual que, también, claro. claro, ¿entendés? Y eso cambia todas las cosas y nada, está buenísimo, es increíble salir a andar con los chicos, es siempre una motivación increíble, o sea, Garrett es uno del, bueno, es el dueño mayoritario de FIEN y, y Ryder y es increíble la motivación que tiene para salir a andar en bici todos los días. Yo me acuerdo las 2 veces que estuve ahí, que fui un mes y medio, Mm. era levantarnos todos los días a las 9 de la mañana, ir a pillar un Starbucks grande así, American Size, Sí, y sí, a yo iba sorbitos así todo el día. con Y hielo andar en bici con hielo, exacto. y vainilla o sirope o algo Sí, así, sí, sí. ya va yo. Igual tú lo conocías de antes Americanada. también, ¿no? Tú lo Claro, sí, conocías de yo antes, los que conocía de también... antes. Los conocí, uy, perdón. ¿Y qué California, qué te parece a ti? Aparte de que para montar es increíble los spots que hay. Y sí, es increíble y es súper bonito. O sea, qué sé yo, California es, es hermoso, pero Pero no es una iría, lo que te dije, iría un mes y medio, porque todos los spots están lejos. Yo me acuerdo que los chicos se me reían todo el rato porque de spot a spot saltábamos en la camioneta y eran 40 45 minutos, minutos una mínimo. hora de un spot al otro y yo me quedaba dormido. Y Sí. se me reían y que me tiraban agua, me tiraban café, ¿viste? Me Pero sí, costaba, no, lo de, por ejemplo, de acá en Europa o más que todo, qué sé yo, en Barcelona, que se puede ir pedaleando a todos lados o a lo sumo tomarte un tren, un metro y, bueno, qué sé yo, nosotros que hemos ido a Portugal o a Alemania, a todos esos lugares, que es más o claro. menos lo mismo, o sea que, Sí, que siempre va a poder un día a lo mejor que salga de Chile y 4 o 5 spots que hay en una esquina, ¿sabes? Y ahí claro, siempre es como misión, que a la vez también es bueno, porque yo me acuerdo de llegar el primer día y pensando que íbamos a montar chilling a algún rato y fuimos a un spot no, así, claro, ya no, no, no. barandilla, embajada, el primer día, jet lag, y saca la cámara, ¿tiene algo? Y yo, pues vale. Y también es como que cada vez que tienen que coger el coche, pues también llevan las cámaras y también siempre está esa Sí, sí, motivación un poco, que a lo mejor no, aquí, no es una presión, pero es como, bueno, si vamos, se va a, a montar en bicicleta, ¿viste? y si Por ejemplo, sufre, en siempre el está la caso, cámara. ¿Viste? claro, en el caso de Garrett, por ejemplo, en la camioneta que él tiene, lleva el generador, lleva Todo. 4 postes de luces con unos reflectores grandes así, que es un pim pam y te iluminan el spot más oscuro del mundo, te lo iluminan como Claro, si fuera un estudio de música. Sí, heavy, qué sé yo. Eso es otra cosa, porque viste, nosotros claro, acá tenemos lo que decís vos, que nos vamos un día de chill y hacemos nuestro jeep, nuestro nugget por ahí, tranquilo, claro, viste, nos reímos, pero ellos, como decís vos, ellos salen de a 5 o 6 y la cámara va siempre a todos lados. eh,
los cortadores de cadena van a todos lados, El los cosos, cementito para los baches. el mondo de una, el, ¿cómo se llama? El coso este para arrancar los skate stopper, todas esas cosas, ¿viste? Claro, sí, Es sí. como todo el tiempo en la Van, camioneta, es como un van a la daily guerra day. siempre. Sí, sí, sí. No, pero igual sí, para producir rollo así, Cali es la polla también. Es que es increíble. Yo, qué sé yo, estaba ahí, estuve en Huntington Beach, en Venice Beach, en La Mesa, fuimos a Mexicali también, ahí en la frontera de California con México, estuve en San Diego, todos esos lugares tienen spot increíble y son spot de video, así las baranditas todas Claro, los perfectas, la setups, universidad, el colegio, el jardín de infantes, el kindergarten y la puta madre. repiti de una. Y luego con la aplicación de Skatespots, ¿también iba Gary con eso? También. ¿No? Sí, sí. Estaba en casa Garrett igual. desayunando, mirando spots y dice, bueno, ¿qué me apetece hacer hoy? Me apetece grabar un tal y cual. A ver, pues ¿dónde puedo grabarlo? Y pasa Claro. más fácil que ojalá el fin de fuera tan fácil como el fin. Joder. ¿Qué te iba a decir? Ay, No, está. ¿cuándo te viniste para acá? Yo me fui de Argentina en el 2013. En el 2013 llegué a Barcelona por primera vez y estuve 8 meses. Venía con billete Espérate un que, segundo. Antonio, dime. dime, vuelta a la seriedad. Sigue. Llegué acá en el 2013 y vine para estar 3 meses en un principio. Sí. Ese vuelo no me acuerdo cómo fue que hice, pero hice una movida que pagué solamente 100 euros y pude cambiar el billete para cuando yo quisiera. Ah, sí. Sí, sí. Y me quedé 8 meses y volví en diciembre a Argentina para pasar las fiestas. Después, estando en Argentina, dije, no, estuve como 4 o 5 meses, me acuerdo, y dije, no, yo no quiero vivir más acá. ¿Pero por qué no quería? Y por todo, a ver, qué sé yo, más que todo porque en Argentina es muy difícil hacer lo que estoy haciendo ahora, que es prácticamente sobrevivir de la bicicleta, ¿entendés? En Argentina tendría que trabajar para alguien o tener un negocio propio y Mm, currar a full para quizás de pedo llegar a fin de mes, ¿entendés? O sea, acá teniendo un trabajo normal y de lo poco que entra de la bicicleta, puedo vivir bien, o sea, no, me puedo dar todos los gustos, puedo viajar, o sea, aparte estando en Europa puedo producir más, porque tengo más amigos que tienen, hay más recursos, hay más cámaras, sí, hay más spots, hay más lugares, ¿entendés? Es más accesible, por ejemplo, yo estando en Argentina no podría decir todos los años, como vengo haciendo hace 7 años, voy a Montpellier al FISE, por ejemplo, claro, claro. que sería carísimo. Las veces que hacemos los viajes a ese tipo de eventos, se ve poca gente de Sudamérica, aunque últimamente se estén viendo muchísimos más, como el Pero, Santi Laverde, el claro, Andrés Ochoa, el Lorenzo de Puerto Rico, o sea, es todos esos heavy, es chicos heavy. la están matando, ¿entendés? Por ejemplo, ¿quién era? Mi mamá el otro día me dijo que un kilo de pan sale 500 pesos. O sea, un kilo de pan sale. A ver, voy a hacer bien la división para no hablar al pedo, porque en matemáticas soy muy malo. Sí, igual. Son 500 son 2,80, 2,77 periódicos. O sea, imagínate que vas acá El y matemático, 7 el periódicos. matemático. Y bueno, entonces te viniste para Barcelona ya en serio. O sea, ya Y para ahí sí, quedarte, después ¿no? en el 2014, a mediados del 2014, me vine definitivamente y arranqué. Me acuerdo que llegué y empecé a trabajar en un skate shop y nada, y después trabajé en un bar también, trabajé 3 o 4 años de barman. Es el eh, último donde te vi Ese es yo el también. último y en el que más duré acá en Barcelona, o sea Sí, que ese bar me dio de comer un montón. Y bueno, y el último año, o los últimos 6 meses ahí en el bar, que me acuerdo que vos viniste un par de veces, eh, ahí ya me empecé a plantear que ya estaba, que hasta donde había llegado con la bici y las marcas que me estaban apoyando y todo, era el momento ya de intentar hacer lo que sea posible para vivir de la bicicleta, ¿viste? sí. Tirar por otro Y lado ya. claro,
y se me ocurrió la idea de hacer una escuelita de BMX, porque en ese momento la única empresa acá en Barcelona que daba clases de BMX freestyle era Ungravity. Mi padre era profesor de educación física, fui pasante de él, ayudante en campamentos y cosas, o sea que aprendí a manejar chicos y me gusta trabajar con chicos, se disfruta un montón. Estudié kinesiología y fisioterapia durante 4 años, no terminé la carrera, pero aprendí un montón de cosas, las cuales las puedo volcar al BMX porque sé hacer todos los tipos de vendajes, eh, sé hacer kinesiotape, por ejemplo, en ocasiones he ayudado a mis amigos a ponerle los hombros, porque se les salían los hombros, bueno, Ay, eso lo he hecho yo también, sin, ¿entendés? O sea que, sin estudio. bueno, pero pues Sí, muy mal, porque si le mordés una arteria que pasa por ahí, lo puedes matar a tu amigo, ¿vale? sí o qué. No sé, yo tiraba, porque tengo un colega que se le deslocaba muchas veces y yo tiraba así un poquito para atrás y para arriba. Y ahí se Claro. lo colocaba. Pero Y sí, o con sea, qué eso sé yo, bien. y con eso dije, bueno, ¿por qué no arriesgarme y tener mi propia escuela? Y así nació la Mini BMX School. Sí, Para sí. toda la gente que lo está viendo y quiere seguir a la escuelita, Mini BMX School en Instagram. Y es poco acá, que aparezca acá. Ahí justo quiere que aparezca. Bueno, No, y sí, claro, porque puse el dedo. Acá, vale. mirá. Yo te lo pongo ahí debajo. ¿Y qué más? Y ahora youtuber también, ¿no? Y Okay. ahora soy youtuber, claro. Ahora voy a También, empezar a hacer unos POV que no tengo ni idea. eso que es un POV. El pop de toda la vida del porno. Claro, POV, bro, en inglés. Y no, youtuber no, pero sí me abrí un canal hace un par de meses o un año creo, quizás ya, y he empezado a subir todos los videos que tengo míos ahí. El otro día, bueno, ahora se me llenó el teléfono, la memoria del teléfono y agarré todos los clips de Street, hice un video, agarré todos los clips de skatepark, competiciones, hice otro video. A mí me gusta por eso también el youtuber, porque aparte de eso, de tener las cosas, como que las puedes tener mucho más organizadas que en el Instagram. Yo, por ejemplo, en el canal de Microphone tengo una lista de vídeos de BMX, luego otra En el de, Malacafornia, sí, luego otra de rollos vlogs y luego otra de los viajes esos que hago yo, de los dirty trips. claro. Sí, yo de ahora en adelante pasa que, viste, a veces uno dice, va a una spot y decís, oh, no lo grabo porque no hay cámara, no lo hago, pero en realidad hoy en día todos los teléfonos tienen cámaras buenas y graban, muchos de los teléfonos ahora graban en 4K también y se pueden hacer tremendos videos, qué sé yo, yo lo puse a prueba ahora con estos videitos que edité y que subí a YouTube. Mm. Nosotros acá en el living tenemos un televisor ¿de cuánto? ¿De 60 pulgadas? El tele. Bueno, tenemos un tele como de 50 o 60 pulgadas acá y se ven joya los videos grabados con el teléfono, ¿entendés? O sea que Claro, sí, está de si puta se madre. hace con un steady o con un amigo que tenga la mano como un trípode, se pueden grabar videos La y hacer mano como cositas lindas tipo. igual. Bueno, yo por ejemplo, eso en mi canal, a no ser que sea un video editado por alguien pro, no lo van a ver. No, Yo agarro en los el clips, mío los corto, le tampoco. pongo un temito y Algo, temita BMX, bro, chingón. así bien raw. Y sabes que ni siquiera me bajo la canción, hago una grabación de pantalla de YouTube y le En pongo serio. después separo el audio del video. Claro, bro. Que ya no me acuerdo ni de qué estábamos hablando. Estábamos hablando de los riders sudamericanos, de eso hablábamos. Sí. Ahora mismo hay un montón ahí también, ¿no? Colombianos, desde la Sí, Gap Jam también. sí, están varados acá por todo el tema este y jodida la cosa. El otro día fuimos al Hotel Vela y los vimos a los chicos y nada, me contaba el Santi que sí, que ahora la Embajada de Colombia les ha pagado un hotel, pero que después de eso no tienen nada y tampoco se pueden volver, o sea que está jodida la cosa. Sí, Vamos a ver qué sale después de eso, a ver si les hablo para preguntarles a ver un poquito de cómo está esa situación, porque qué sé está yo, feo. tampoco es que podemos hacer mucho más que Ya, ayudarlo con ya, algo de dinero para claro. una comida o algo así, porque otra cosa no podemos hacer. Sí, me acordé ahora de la entrevista ahí con el Merlin y esta gente de la Freedom.
que dijiste que una vez te paró un catalán o un español que te dijo una frase súper heavy así, rollo que viene aquí a robar el trabajo y a embarazar a la mujer o algo así, ¿no? Eso. Sí, sí, Entonces, algunas debido a la frasecitas así anécdota. un poco hirientes. Otra cosa que nos han dicho es cómo estuvo el viaje en la patera. Sí, Pues sí, sí. largo viaje en la patera, que no es Sí, uff, no es no sabes. Marruecos, no es Marruecos, Sin, España, claro, es Argentina, España, ¿sabés lo que fue? 12 días en alta mar, bro. Sí, ¿no? Cagando en una esquina del container. ¿Y qué comía ahí? Comía ahí. No, nada, nada. Era ayuna. Con bike es buena onda siempre, pero hay cada gilipollas que te encuentras por ahí. Y sí, Igual con los a los ramperos he gilipollas ni escuchado, cabida. igual con los ramperos en alguna competi he escuchado rollo hateando a gente que viene de fuera y quedan Ay, bueno, primeros, pero así. sí, en esos rollos así de ultra competición siempre es así, Sí, ¿viste? sí, pero A la heavy, gente vienen le aquí gusta a España chafardear. a quitarnos la competi, no sé qué. Eso es porque son unos cagados, boludo. Sí. Porque tienen miedo a que vengan los de afuera y les ganen. Che, Colombia en la DAP, ¿cómo se lo Uf, llevaron, eh? Podium colombiano ahí, sí, sí, fue sí. buenísimo. Sudamericano a full. Y Increíble, estuvo muy bueno todo la el noche. día ahí iban a tope, tío. Tenían A otra tope, energía, sí, sí, sí. tenía una energía, chaval, esa No gente. pararon en todo el día los chicos. Increíble, estuvo muy buena esa allá. Hay un nivel ahí en Sudamérica, tío. Veo a los Sí, no les chavales importa ahí que nada a los chicos, montan, tío. se tiran a muerte. Unos genios son. Oh, Tengo ganas de ir a Argentina y ahora que vi a esta gente, a Colombia también, pero a Argentina mucho tiempo ya. buah, te va a volver loco porque es un ambiente totalmente distinto de Europa. Pero, y muy distinto a España también. Yo es que veo que en general Argentina y Sudamérica tiene lo bueno de España lo tiene mejor todavía y lo malo de España lo tiene peor todavía, Y ¿sabes? sí, O sí, sí, sea, sí. en sentido de que, yo qué sé, el gobierno ningunea Sí, al pueblo, no hay trabajo, pasa también en España, pero ahí es más heavy. Pero luego la buena vibra de la gente y el sí, bailar, sí, la vibra es igual. el sol, es Es todo inmensa. como un, un poquito más todavía que en España. Claro. Y sí, Bueno, es mucho más unido ahí, mucho más homie, digamos, es mm, muy cercano el ambiente ahí abajo. Es como todo el mundo se ayuda como puede, como se arman las bicicletas con lo que se puede. A veces se sueldan partes viejas para que los puedan seguir usando otras ya, personas. O sea que, y ya. acá, por ejemplo, hay veces que nosotros regalamos cosas que quizás se lo das a alguien en Sudamérica y dice, guau, pero esto está nuevo, ¿entendés? A mí me empezaron a ayudar bastante temprano. Primero Rubén, luego Fly, pero Claro, antes con mi madre cuando tenía la bici de 16 también había alguna que otra chapuza. De no claro, poder, en aquellos tiempos no podía ni conseguir radio de 16 claro, pulgadas, ¿sabes? Y los primeros años pues no, eso no la bici no se rompía, pero de repente empezaban a romper todos los radios. Yo no sabía montar una rueda, mi madre tampoco. claro. Y me acuerdo de mi madre radiarme la rueda con radio de 20, los cortaba y los Le hacía la metía. rosca. Sí. O sea, Qué la heavy. rosca estaba, pero abajo lo que es Sí, el nipple, pues lo ajá, doblaba así. Porque para la claro. chica encontrar piezas sueltas para la chica era imposible. Claro, en esa época era jodido. Bueno, y en Argentina la Sí, mayoría de la gente, de la mayoría de los riders empezaron a andar con bicicletas rodado 20 porque las rodado 16, 18 han entrado hace 2 o 3 años ahí recién. sí. Esas bicicletitas de ahora, yo por ejemplo veo esas bicis y pienso, wow, ojalá hubiésemos tenido esta posibilidad nosotros, ¿viste? Porque hubiese sido muchísimo más cómodo, más fácil, Sí. aprender con algo de calidad y bueno, ¿entendés? Hubiese sido todo No, si más fluido, digamos. Mi bici de 16 pesaba lo mismo que la de ahora, casi. ¿Verdad? Claro, y sí, sí, Se me pega el argentino, tío, cuando hablo con ustedes. joya. Joder, ni en pedo, culiao. ¿Tú ibas a ir al NAS este año o no? También cancelado. Iba ¿Y al NAS, al algo más? FISE,
Sí, sí, es verdad. El Marisquiño. Guau, el puto Marquinhos, tío. ¿Y tú qué? ¿Tú qué planes tenías para este año? Pues no mucho. Quería ir a Enas, con eso estaba soñando ya. Claro. Tú no fuiste el año pasado, no El fuiste año tú, ¿no? pasado no, fui el anterior yo. Es que es como el Mariquiño, pero versión inglesa. Sí, sí, sí. Buenísimo Sí, no, también. está buenísimo. ¿Qué te iba a Igual, decir? Y igual que el Mariquiño, es difícil compaginar el montar, pasártelo bien montando y pasártelo bien bebiendo, pero sí, se hace un esfuerzo. hay que saber dividir la fiesta de la bici, si no, Pero que al final no, encima, no hace nada. encima en el Mariquiño hay fiestas solo de noche, pero ahí hay de día y de noche. Claro. Y nos ponían un horario súper raro para entrenar, tío. A las 9 de la mañana. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo No que en el normal. NAS, encima que dormís en la carpa esa que se prende fuego a la mañana, que no puede dormir. Sí. Eh, Qué sé yo, está muy buena la experiencia y estar con los chicos ahí, pero los horarios para estar, o sea, para No, poner no. un campeonato de bicicleta dentro de un festival de música de esa magnitud es demasiado. Bueno, y este año también iba a ir a la Swanfest, pero también se No, tío. canceló, así que un bajón. El año Se, pasado se, me la perdí gracias a Lufthansa y este año me la pierdo gracias al coronavirus. que el billete no te... ¿Qué pasó con No, Lufthansa? el año Canceló. pasado, claro, el año pasado eh, Pirate me pagó los billetes para ir a la Swanfest y me pillaron los vuelos de, por ejemplo, de hoy para pasado mañana. El primer vuelo de aquí a Frankfurt se cancela totalmente Ujú, eh, para el día siguiente directamente. Y después llego a Frankfurt y por el problema causado por el primer retraso del vuelo hubo un overbooking ahí en Frankfurt y como mi avión llegó tarde, llegué tarde a la selección y me pasaron directamente a otro avión. Así que yo llegué a Florida el domingo a las 6 de la tarde. ¿Pero te quedaste ahí un tiempo o te tuviste que volver Claro, otra sí, vez? no, no, estuve ahí en Miami 3 días, estuve conociendo Miami. ahí. Miami Beach estuve, bro, en primera Sí, línea de playa. Sí, ¿es como en la película o no? es hermosa, sí, es como en las pelis. Está buenísimo. Te pegaría ahí con esas gafitas por Welcome ahí, to ¿eh? Miami. ¿Eh? Te pegaría ahí con esas gafitas ahí por la playita, el mini. Esta me las compré ahí. ¿Sí o no? Sí. Ya decía yo que le pega a Miami eso. Y no Che, sé, ¿y dime. ustedes pueden salir a montar ahora ahí? Sí, ¿no? Sí, a la- España tiene todos los mismos horarios. Bueno, hay Joder. algunos que están en fase uno ya, que eso pueden salir cuando quieran, y los que no, ¿Qué significa? Ah, no, fase uno significa. No, no, no sabe. no, no tenemos tele acá y la verdad que no. Bueno, acá decían, una noticia que vi yo que pasaron, decían que el 25 de mayo abrían las terrazas. Sigo Es mucho. que ahora hay tanta información que no sabes qué es verdad, qué es mentira. O sea, Si de antes ya no sabías qué es verdad y qué es mentira, ahora ya. claro, Yo no soy de... dudosa la cuestión. Sí, y también luego, por un lado, están los medios, lo que te dicen, que se supone que es verdad, y luego están los que llaman conspiradores, que se supone que es mentira. Pero Claro, ya cada vez esas conspiraciones parecen más realistas, porque estamos sí. viviendo un momento tan surrealista que todas esas Y cosas sí, ahora dices, bueno, puede ser. Mi colega con el que edita luego la entrevista y eso, le lleva yendo mal el internet, el 4G, le lleva yendo fatal en Alemania. a mí me va como el orto el internet acá. No sé si ¿Y será por mi qué de teléfono o qué, repente? pero ¿Y por qué de sí, repente sí, va mal si antes iba bien? Porque sí, quieren sí, sí. meter a otro tipo de internet que normalmente la gente lo está rechazando, se dicen que es súper dañino, pero Claro. claro, si el otro internet deja de funcionar, la gente va a aceptar el nuevo, ¿no? Y sí, sí, sí. Estamos soy, conspirando. no Dejemos de soy, conspirar, sí, boludo. sí, sí, vamos a hablar, Sigamos hablando de bici chiquita. sí. ¿Cuándo va a salir el vídeo ese tuyo de Fient? O sea, tuyo y con Lewis y toda esa gente. ¿No sabes? ¿O es sorpresa también? Hay un par de cosas.
particulares que, por ejemplo, en mi caso yo tengo que grabar. Tengo un par de cosas que vi ahí en California que no las hice porque tenía cagazo de reventarme y era el último día y no quería volver en el avión todo reventado, Sí. así que quedaron pendientes. Y bueno, ahora con todo esto del COVID-169, se atrasan todas las cosas, por ende se atrasa también ese video, ¿viste? Sí, yo tengo un vídeo también terminado, editado, enviado, todo ready para ser subido y ahí está a la espera porque los de Monster están liados Claro, con el colega ese nuevo que hay. claro. Claro. Pero ¿Quién es el colega igual, nuevo este que hay? por el COVID, Ah, pensé que estaba diciendo otra persona. Bueno. ¿Qué te iba a decir? Bueno, pero aprovecho que me preguntás de lo del video. sí. Tengo un video listo y editado para salir también. Lo Aparte, tengo, lo tengo guardado acá en la computadora. Creo que sí, vos ya lo has visto, o has visto una parte. no, ¿Cómo que no? Lo yo de no sé Magua. nada. Ah, eso no era para Fien. No, eso no. Eso es para un video que es para Fien también y para la crew de los peces homies Sí. y va a salir. Ya está editado con música, todo, con el color retocado y todo. Y él lleva tiempo también grabándolo, ¿no? Y ese vídeo ya lleva como por lo menos 2 años y medio guardado. O sea, no Entonces, guardado por completo, pero sí en proceso, grabándolo y todo. Así que bueno, ya está, como te decía, ya lo tengo en la compu, guardado y listo. Tengo que bueno, subirlo nomás. Voy a esperar un poquito que pase el hype este de del Fien, cliente. o quizá lo podría subir ahora ya también, no aviso nada, antes que vos subas la entrevista. Hombre, si lo sube antes, lo puedo meter aquí de fondo. Estamos promocionando mucho tu canal de YouTube aquí, ¿eh? Y la mini school. Y es poco, bro. Aprovecho, ya que estoy hablando. Eso del MACBA, más si tú piensas en un spot, siempre te vienen a la cabeza clips de alguien. Y por ejemplo, la escalera de MACBA hay tanto, Todo el mundo ha hecho pero, algo en Magua, sí, sí. pero hay algunos trucos que quedan siempre por encima. O sea, que se Claro, recuerdan más. Y yo creo que en ese spot el tuyo va a quedar por encima de lo que haya habido. ojalá Igual en se ese haga dos viral vídeos y me hago tampoco. youtuber re pro, boludo. Sí. Pues yo qué sé, tío, hemos tocado bastante, ¿eh? Hemos hablado Y sí, bastante. hemos hablado un ratito. Es la hora de montar ya mismo, igualmente hay que prepararse. ¿Va a salir Tenemos o no? 45 minutos, claro. Pues, ¿quieres decir algo para terminar? A todos los Y, chavales hambrientos ahí fuera que y bueno, no, quieren nada, comerse el mundo. decirles que si quieren comerse el mundo, que lo hagan con amor, que anden en bicicleta por amor a la bici y no esperando nada, que no piensen que tienen que andar en bici para conseguir sponsor o que tener sponsor te hace mejor o peor persona. O sea, qué sé Mm, yo, la mejor. Que si lo hacen, que lo hagan por cariño, porque les gusta lo que están haciendo, no por esperar conseguir algo a cambio. Esas cosas llegan solas en la vida, me parece. Y nada, bueno, agradecerte a vos, Fer, por la notita. Nos hemos reído un rato, punto. hacía un tiempito. Bueno, hablamos por WhatsApp a veces, pero no No, por no, video, pero así que joya. Te sí. agradezco, lo he pasado re bien y nada, estoy orgulloso que en algún lado por acá hay un video con el señor Fernando Marmolejo y con el señor Rubén Alcántara, así que joya, encantado de compartir ese rato y ese Igualmente. lugar ahí con él. Muchas Y nada, gracias a ti, Mini. de nada, Fer. Hablamos Que pronto y tengan buen día. ojalá nos veamos pronto. Dale, de A una. Te mando un salir. abrazo grande. Chao, Chau, chau. chao. Que vaya bien.